Bien, entonces pongan atención. Vamos a dar la introducción a lo que es el diseño de la columna para una torre empacada y nos vamos a ir a cómo calcular la sección transversal. Es lo que vamos a ver la clase del día de hoy. Ok, bueno. Para la parte de absorción y agotamiento, pues tenemos cuatro tipos de columnas que podemos diseñar. Puede ser una columna de platos, puede ser una torre de limpieza por Venturi, puede ser una cámara de aspersión, o puede ser una torre justamente empacada, ¿de acuerdo? Nosotros vamos justamente a estudiar la parte de las torres empacadas. Nosotros tenemos que considerar para el diseño de torres empacadas o de columnas empacadas dos cosas. Uno, desde el punto de vista de transferencia de materia, y eso se refiere justamente a el tipo de empaque y la altura de relleno. Ahorita les voy a decir lo que es la altura de relleno. Y desde el punto de vista mecánico, en donde caen los temas de las caídas de presión y a lo que se llama porcentaje de inundación, ¿de acuerdo? Bueno, y justamente esto viene de la mano a la superficie o a la sección transversal de la columna, ¿ok? Bueno, entonces seguimos aquí. El empaque. Bueno, eso que tenemos aquí son diferentes empaques que se tienen para la parte de lo que vemos en las torres empacadas. Nosotros, a ver, voy a hacer un pequeño dibujo. Nosotros tenemos una columna y justamente en donde se ponen en contacto las fases es aquí, ¿no? Esto de acá. Y este de acá es la altura de relleno. Quiere decir que entre estos dos espacios nosotros vamos a tener justamente pues relleno. Ajá. Y el relleno pues son precisamente unos pequeños objetos que se pueden poner con arreglos aleatorios o que se pueden poner de una manera definida. Ajá. Que precisamente lo que tienen de función pues es aumentar lo que es el área de contacto, ¿de acuerdo? Bueno, dependiendo del tipo de empaque que nosotros vamos a estar manejando, vamos a tener diferentes situaciones como en la caída de presión, diferentes maneras en la parte de la inundación. Bueno, es bien importante, por ejemplo, checar todo lo que es la parte del empaque. En el curso que nosotros tenemos o como tal en la escuela no hacen tanto enfoque en la parte del relleno. Sin embargo, yo les recomendaría ir a bibliografía y leer un poquito sobre los diferentes, por ejemplo, diferentes aplicaciones de los diversos empaques y en qué afectan. También algo que tenemos que checar es que no hay que perder de vista que el empaque obviamente está en este caso como al estar en contacto con las fases está en continuo desgaste, ¿no? En la parte de erosión o inclusive en la parte química, ¿no? Porque hay que recordar que los sistemas que nosotros manejamos pues suelen ser pues corrosivos. Entonces también la parte del empaque a veces es, no a veces sino siempre, perdón, siempre es muy importante a la hora de seleccionar el material, ¿no? No lo vemos así tanto nosotros, pero no hay que perder de vista que todas las operaciones que nosotros estamos realizando, ya sea evaporación, secado, absorción, filtración, osmosis inversa, destilación, todas estas pues obviamente son ya aplicado. Necesitamos conocer uno desde el enfoque termodinámico, la parte del balance, pero también necesitamos aprender o aplicar todo lo que conlleva, no sé, el diseño básico del proceso, la parte del control. Entonces, para poder entender todo esto necesitamos saber, pues, básicamente cómo va funcionando, ¿no? La parte de los materiales a seleccionar. Entonces, es bien importante, aunque a veces, no sé, inclusive hasta, no sé, me ha pasado que dice, oye, ¿qué tipo de recipiente es el que podemos seleccionar para almacenar? Eso es bien importante. Entonces, si ustedes logran conjuntar
toda la información que ustedes tienen, no solo de la materia de absorción, no solo de la materia de destilación, con elementos de diseño, con diseño de equipo, yo creo que pueden aspirar no sé, a alcanzar cosas bastante interesantes, ¿no? Entonces, cuando ustedes vayan a emprender un proyecto, siempre hay que considerar todo. Bueno, entonces el empaque, dice aquí. Los materiales de empaque proporcionan una superficie húmeda grande para la corriente de gas, maximizando el área disponible para la transferencia de masa. Ok, lo que les dije. La función principal del empaque es aumentar el área de transferencia de materia, ¿no? Porque nosotros sabemos que a la hora de que nosotros alimentamos el líquido y el gas, por ejemplo, vamos a suponer que aquí tenemos el líquido y esto, por ejemplo, es una gota, ¿no? Aquí viene el gas de abajo hacia arriba y pues obviamente nosotros necesitamos como que se pongan en contacto, ¿de acuerdo? Porque es contacto en este caso continuo. Entonces, justamente a la hora de tener pues un empaque, esto va a provocar que la gota, ¿no? Por así decirlo, se rompa o el líquido, no sé, tenga, ¿cómo lo podemos llamar? Tenga, en este caso, pues en lugar de ser una gotita, a la hora de que se ponga con un empaque, el líquido vaya por acá y por ejemplo otro vaya por acá y entonces el gas pues pueda tocar el líquido de una mayor manera. Entonces, como entra en contacto de una mayor manera, pues en este caso vamos a mejorar la transferencia de materia. Ese es el chiste justamente del empaque, ¿de acuerdo? Entonces justamente lo que les comentaba, los materiales del empaque se encuentran en una variedad de formas y con características específicas con respecto a lo que les comentaba, que es el área justamente de contacto, que también se pueden en este caso elegir depende de la caída de presión, obviamente también el peso de la columna, ¿no? La resistencia a la corrosión y lo más importante de todos los proyectos químicos, pues obviamente los costos, ¿de acuerdo? Entonces, los empaques pueden ser categorizados como al azar o estructurados. Al azar se refiere que tú pones, en este caso, en varias formaciones, ¿no? A ver si tengo por ahí una imagen para ponérselas. O estructurados que tú les pones, no sé, toda esta filita va a ser de un solo material, de otro material, pero llevan algo ya establecido. Y al azar, pues obviamente nada más uno por aquí, otro por acá. Eso se refiere a lo del empaque. Voy a buscar una imagen para que se las pueda mostrar, pero bueno. Ok, entonces nosotros en la parte del diseño vamos a necesitar dos cosas. Uno, lo que es la altura del relleno mojado. Y justamente la altura del relleno mojado se refiere al espacio en donde vamos a meter el empaque. Eso es lo que vamos a calcular, ¿de acuerdo? Obviamente las tapas y todo eso ya no entran en la parte de la altura de relleno mojado, porque pues eso ya no se lleva a cabo la transferencia, ¿de acuerdo? Otra cosa importante es la sección transversal, que en este caso yo voy a poner... el diámetro no es la sección transversal, ¿sale? Obviamente el diámetro es el diámetro. Y la sección transversal pues es la superficie, ¿sale? Entonces vamos a diseñar dos cosas. Una, lo que es la altura y otra, lo que es la sección transversal. Ok, bueno, aquí dice, la profundidad requerida del empaque. Entonces es justamente donde vamos a poner el empaque. Se va a determinar de una manera que es multiplicando el número de unidades de transferencia de masa global. Entonces aquí dice número de unidades de transferencia de masa global, mejor conocido como NUTG. Esta es la forma Ezequiel, ¿no? Que gracias a lo que escribió el profesor Barajas, pues obviamente nosotros lo podemos justamente adoptar. Entonces un agradecimiento, ¿verdad? Porque gracias a lo que desarrolló pues es más entendible. Entonces justamente tenemos el NUTG, que es el número de unidades de transferencia de materia. Ahorita vamos a ver qué es eso. Y bueno, aquí dices, nosotros también vamos a tener que la altura va a ser en función de lo que es el AUTG, que es la forma, les digo, Ezequiel, porque me parece que en otras nomenclaturas viene como HTOG o NTOG, ¿no? Bueno, pero aquí estamos en español y en forma Ezequiel. Ok, ahorita les voy a explicar cada una de estas. Altura de una unidad de transferencia de masa global. Ok, no sé si ustedes se acuerdan,
por ejemplo, para la parte de destilación, tienes que sacar el número de etapas y todo eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a sacar algo muy parecido que no representan, obviamente, algo físico como un plato, pero tenemos que calcular el número de unidades de transferencia de masa global. Las unidades de transferencia de masa global, pues hacen referencia a, en este caso, hace referencia a, en este caso, a las veces que se pueden relacionar las líneas de operación y las líneas de operación mínima con la parte de las curvas del equilibrio. Como tal, nosotros no tenemos una definición estricta o física, ¿no?, para una unidad de transferencia de masa global. Voy a buscar una, eso los puedo poner en la siguiente clase para que lo puedan ver un poquito más tangible, pero como tal pues no es un plato, ¿no? Simplemente es cómo voy a relacionar, voy a intentar dibujarlo. Yo tengo por aquí, no sé, mi curva del equilibrio. Yo aquí tengo, vamos a poner que fuera una absorción, ¿no? Entonces lo que yo voy a relacionar justamente es en dónde estoy trabajando respecto a justamente las líneas, por ejemplo, del equilibrio y en este caso con la parte de la línea de operación mínima, ¿no? Porque, por ejemplo, en destilación, bueno, nosotros sabemos que es la curva del equilibrio, es una línea de operación. El área bajo la curva, por ejemplo, esto me lo va a decir una integral, ¿sale? Como tal, nosotros no vamos a ver la parte de integrales y todo eso, o si lo vemos, quizás lo vemos bien rápido, nada más para justificar la parte de las matemáticas. Pero aquí, por ejemplo, no solamente es el área que hay bajo la curva, ¿no?, sino que también se tiene que relacionar pues respecto a esto de acá, que es la línea de operación mínima. Entonces justamente nosotros vamos a encontrar el número de unidades de transferencia de materia. Ahorita les voy a enseñar esto, nada más para que ustedes vean. Creo que me estoy yendo muy rápido, más bien me estoy yendo muy... Espérame tantito. Acá. Nosotros tenemos esa expresión. Ajá. Entonces, para que quede un poquito más claro, esto de este lado es lo que nosotros vamos a llamar como el número de unidades de transferencia de masa global. Es la manera de poder calcularla. No lo apunten, ahorita nada más estamos explorando. Si se fijan, este número de unidades de transferencia de masa global depende de dos cosas: de las concentraciones de operación y de las concentraciones del equilibrio. Es decir, con todo lo que hemos visto hasta el momento, ya somos capaces de poder calcular lo que es el NUTG, ¿sale? Y de este lado va a representar justamente lo que es el AUTG. Nada más para que vean ustedes como tal que lo que es el NUTG y lo que es el AUTG, pues justamente es una relación de las concentraciones, y el AUTG es una relación de los flujos, de la sección transversal, y ahorita vamos a ver lo demás. Pero bueno, voy a regresar a mi otra diapositiva. Es la primera vez que, por ejemplo, trato de verlo de esta manera, la parte del diseño. Es decir, la primera vez que veo primero la sección transversal y después vamos a ver como tal las Ks, porque creo que es una buena manera de aterrizar y de aplicar todo lo que ya vimos. Bueno, entonces para calcular la altura de relleno, que es la Z, acuérdense que la altura de relleno es justamente en donde vamos a tener la transferencia de materia, y eso va a representar la Z. Para poder calcular la altura de relleno vamos a tener lo que es el AUTG y lo que es el NUTG, ¿sale? Entonces, conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo la manera de cómo se relaciona justamente lo que es la altura con las concentraciones y demás, ¿no? Ok, aquí dice lo siguiente: se sabe que la altura de relleno mojado es directamente proporcional al grado de transferencia. Entre mayor porcentaje de separación, esto es más difícil y por ende se necesita una mayor altura. Ok, esto necesito que ustedes lo comprendan. Digo, más allá de tener las fórmulas, que esto lo puedan comprender. Ven que en el problema dice, normalmente, se requiere separar el 50% lo de A, ¿no? Se requiere separar el 90%, se requiere separar el 95%. Entonces, la altura de relleno mojado, que justamente es donde nosotros vamos a llevar a cabo la separación, que es esto que tenemos aquí. La altura del relleno mojado
es esto de acá, va a ser directamente proporcional a la transferencia de la materia. Vamos a imaginar aquí que esto fuera una absorción y te dice, ¿sabes qué? Tú tienes una concentración en fracción mol de 0.2, por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, si tú nada más quieres reducir hasta que y a 2 valga 0.1, o sea, vamos a suponer, será el 50%, algo así, ahí, 0.1. Aquí nomás le pongo el punto. Entonces, tú vas a requerir cierta altura, ¿no? Cierta altura de relleno mojado. Esto de acá. Y bueno, no pasa nada. Pero si ahora te sabes que tú necesitas que a la salida del gas tengas una concentración de 0.01, pues obviamente este es la Z1 y aquí voy a ponerle Z2. La altura para la segunda separación, pues obviamente es mayor a la de la primera. ¿Por qué? Porque aquí estoy llevando de 0.2 a 0.01 y de aquí de 0.2 a 0.1. La separación en el segundo caso es mucho más difícil. Entonces, entre más complicada sea la separación, pues obviamente nosotros vamos a tener un valor distinto de la altura y va a ser mayor. Obviamente entre más grande sea la separación, mayor altura voy a tener. Por eso la altura es directamente proporcional a la separación que voy a hacer. De hecho, hay una teoría, en la teoría ya se los he explicado y si no se los vuelvo a recordar, me van a decir, oye, calcúlame la altura cuando, calcúlame la concentración cuando tenemos una altura infinita, ¿no? Una altura de relleno mojado infinita. Entonces, cuando me diga que mi altura es infinita, esto se refiere a que estamos utilizando justamente el flujo mínimo, que para una absorción sería LS mínimo. Y por lo tanto, de este lado, pues voy a entrar o voy a obtener una concentración máxima. Entre más difícil sea la separación, es decir, entre mayor concentración tenga yo a la salida para el líquido, o entre menor concentración tenga para el gas, pero sobre todo para el líquido, mi altura pues va a tender hacia infinito, ¿de acuerdo? Entonces por eso también tenemos que entender que los sistemas que nosotros estamos estudiando son sistemas para soluciones diluidas, ¿de acuerdo? Esto provoca pues que obviamente la separación sea más sencilla. Pero bueno, voy a volver a repetir esto. Si en algún problema les dicen, oye, calcúlame la concentración a la salida cuando la altura de torre sea infinita, pues obviamente se está refiriendo a X1 máximo o a Y2 máxima. La altura del relleno mojado va a ser directamente proporcional a la complejidad de la separación. Es decir, qué tanto quiero separar yo de estas mezclas y también con quién, ¿no? Porque si yo alimento un chorro, por ejemplo, un chorro de inerte, pues voy a hacer una dilución muy alta. Ajá. Pero si yo alimento un chorro de inerte, pues obviamente la altura que yo necesito no es tanta. Si yo alimento poquito inerte, vamos a llamar lo mínimo necesario, yo voy a necesitar que este inerte se ponga en contacto con el gas. Ajá. Y para que se ponga en contacto con el gas, pues obviamente yo voy a necesitar una columna muy alta para que se logre a cabo la separación. Eso es justamente lo que yo necesito entender. La cuestión del cálculo de la altura del relleno mojado viene en función de qué tan en contacto se pongan justamente las fases. Entonces es lo que hay que entender ahorita, ¿no? Digo, al final van a ser numeritos y todo, pero pues a mí me gustaría que le diéramos cierto significado, ¿no? O el significado que requiere. Bueno, ahora vamos a hablar de la sección transversal. La sección transversal, pues justamente se refiere a la superficie, en este caso, de mi columna, que en este caso vamos a poner que eso fuera un círculo, y pues la sección transversal por donde va justamente a entrar
el gasto de las fases, pues es lo de un círculo. Entonces esto es igual a pi por diámetro al cuadrado y esto sobre 4, ¿no? Pero hay que entender algo aquí. Entre más alto sea el flujo, vamos a llamar que tengo dos gastos. Vamos a ponerle aquí LB1 y LB2. Entre más alto sea el flujo con el que yo esté manejando, pues obviamente aquí yo tengo de 2. Recuerden que la sección transversal es, en este caso, como si estuviéramos viendo la parte de cómo entra, ¿no? Vamos a poner que entra por aquí. Pero nosotros todos hemos trabajado con tuberías, con mangueras, ¿no? De alguna manera. Entonces la sección transversal de un tubo, de una columna, pues obviamente es constante. Y entonces, por ejemplo, si yo alimento un valor de un gasto, vamos a poner que este vale 50. Ahorita vamos a ver toda la explicación con numeritos y esto, ¿no? Pero esto yo quiero que lo entiendan. Si yo alimento 50 a esta sección y luego alimento 10 a esta sección, lo que va a provocar es lo siguiente. De que van a entrar los dos, ¿no? Obviamente. Pero la sección transversal o el área va a provocar que haya un cambio en la velocidad. ¿De acuerdo? A mayores áreas, pues obviamente vamos a tener velocidades más pequeñas y a menores áreas vamos a tener velocidades más grandes. Si el área es constante, entonces lo que va a provocar justamente es que yo tenga una velocidad más pequeña en uno de los dos casos. Entonces nosotros tenemos que hacer cálculos precisamente para ver que la velocidad con la que yo alimento ya sea el líquido o el gas sean suficientes para que puedan satisfacer la parte de la caída de presión. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya estoy mencionando dos cosas. Quiere decir que el gasto volumétrico y la superficie van de la mano. ¿De acuerdo? Ahora, otra cosa. Si esta es mi columna y tiene cierta altura y acá tiene un diámetro, entonces voy a decir lo siguiente. Acuérdense que el chiste de la absorción es que se pongan en contacto las dos fases para que se pueda transferir la materia. Entonces vamos a suponer que digo, ¿sabes qué? Yo voy a diseñar una columna con un diámetro de 2 metros. Y luego viene otra persona y dice, no, yo voy a diseñar una columna con un diámetro de 4 metros, por ejemplo, ¿no? Ahora, lo que yo debo entender es lo siguiente. Si yo estoy diseñando una columna con un diámetro de 2 metros, yo voy a obtener una altura que se llama Z1, ¿sale? Si yo diseño mi columna con un diámetro de 4 metros, yo obtengo una columna con una altura Z2, ¿de acuerdo? Y la pregunta es, ¿en cuál de los dos tenemos una mayor altura? ¿En la altura 1 o en la altura 2? En la altura 1 tenemos un diámetro de 2 metros y en la altura 2 tenemos un diámetro de 4 metros. La altura en donde vamos a tener, la columna en donde vamos a tener una mayor altura, pues obviamente es en la 1. ¿Por qué? Porque aquí, si yo alimento una velocidad constante, ahora yo voy a decir que la velocidad es constante. Si yo alimento una velocidad constante, pues obviamente yo voy a tener un flujo mayor. ¿En dónde? Pues voy a tener un flujo mayor en donde tengamos más espacio, que en este caso es en el de 4 metros. Entonces al tener un flujo mayor y al tener un espacio mayor, vamos a suponer que la sección fuera así. Entonces yo estoy alimentando una mayor cantidad de flujo, por lo tanto nosotros tenemos una mayor área para que se puedan poner en contacto. En cambio, si tengo un área menor, pues el flujo que alimento es mucho menor y entonces yo requiero de más espacio en la altura para que se pongan en contacto. Por eso viene justamente esto. La altura es inversamente proporcional a la sección transversal de flujo. Entre más pequeña sea la sección transversal del flujo, pues obviamente voy a tener una mayor altura. Entonces, la altura de relleno mojado es directamente proporcional a qué tanto quiero transferir. Si yo quiero transferir 50% o si quiero transferir 80%, pues obviamente necesito una columna más grande si quiero transferir 80%.
si yo tengo una sección transversal pequeña, obviamente el flujo pues va a ser también pequeño, ¿no? Por lo que si tenemos un flujo pequeño, la altura va a ser obviamente más grande o necesito una altura más grande. Si yo tengo una sección transversal más grande, puedo alimentar un mayor flujo y por lo tanto la altura va a ser, en este caso, menor. Ya después que uno aprende a calcular esto, quizás ya lo siguiente sea la parte de la optimización. Pero bueno, como tal, esto nada más es la introducción. Ok. Ahora, antes de irme a todos estos temas de caída de presión y todo eso, me voy a ir justamente a la parte de las ecuaciones de la altura. ¿Sale? Bueno, esta parte de aquí, nosotros ya lo acabamos de explicar. Pero justamente yo tengo dos diferentes ecuaciones para calcular la altura, dependiendo de la fase con la que nosotros vayamos a calcular justamente la altura. En este caso nosotros debemos de calcular la altura. Esto es variable porque al final del día va a ser como lo califiquen los profesores, pero dependiendo de la fase que domine la transferencia de materia, debe de hacerse el cálculo. Pero bueno, ya lo veremos un poquito más adelante. Aquí al menos nada más quería hacer ese comentario. Nosotros podemos tener ecuaciones para la altura en el gas y en el líquido. Entonces acuérdense, altura, que es la Z, es igual a la altura de una unidad de transferencia de masa global del gas multiplicado por el número de unidades de transferencia de masa global también del gas. Ajá. Y también la Z puede ser igual a la altura de una unidad de transferencia de masa global de líquido por el número de unidades de transferencia de masa global de líquido. ¿De acuerdo? Entonces lo que les comentaba, normalmente yo voy a utilizar la del gas o la del líquido dependiendo de la fase que va a dominar la transferencia de materia. Y eso lo vamos a ver más adelantito en función de la resistencia total, pero bueno, simplemente es un comentario. Ahora, yo quiero que ustedes vean esto. Esto todavía no lo vamos a ver, nada más es un preámbulo, ¿no? Pero justamente me voy para acá. Quiero que vean cómo se configura esto para calcular la altura. O sea, al final la altura de relleno mojado es un formulazo como tal. Pero lo que yo quiero que ustedes observan es de qué depende el cálculo de la altura. Por ejemplo, voy a poner ya con numeritos y todo, y después les voy a explicar qué onda con esto. En el Psique, por ejemplo, tenemos una fórmula que de hecho es la fórmula Psique. Nosotros vamos a ver que si ven otras bibliografías, tenemos otro tipo de fórmulas, ¿no? Pero en este caso, vamos para la parte, por ejemplo, aquí de Z. Z es igual a, ¿cómo es absorción? ¿No? Ah, mira, absorción, aquí hay un G1, ¿no? Ah, ¿por qué G1? Pues porque es lo mayor. Ah, bueno, entonces, más adelante lo explicaré. Pero bueno, aquí nada más voy a poner lo siguiente, gasto. ¿Este gasto de dónde sale? Bueno, pues este gasto sale de un balance. Ajá. Y como sale de un balance, pues obviamente esto ya nosotros ya lo estudiamos, ¿no? Ah, sí, yo me acuerdo que calculé G1 varias veces. Sí, ya lo tenemos. De hecho, para alguna de los problemas que ya hemos venido realizando, ya podemos calcular la altura. Me falta proporcionarles datos, pero ya tenemos el balance. Entonces, mira, G es de un gasto. Perfecto. Luego nos vamos a la S. La S es la sección transversal, ¿sale? La sección transversal que se encuentra en metros cuadrados. Esta no le puse unidades, pero son kilomol hora. Y entonces esta de acá se calcula de tres diferentes maneras, ¿no? Pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Luego viene el terror, y no lo sé por qué, que es el coeficiente de transferencia de masa global. Este no lo hemos visto todavía, ¿de acuerdo? Y bueno, YA2 pues es una composición. Tanto YA1 como YA2, o inclusive las concentraciones del equilibrio, dependen todas del balance. Depende esta de X a 1, esta depende de X a 2. Esta pues depende del balance. Entonces prácticamente todo lo que tenemos aquí para calcular la Z ya casi lo podemos calcular. Me falta definir la parte de la K y me falta definir la parte de la sección transversal.
Entonces lo que vamos a trabajar primero es cómo calcular la sección transversal en función de dos magnitudes y posteriormente vamos a regresar a la K como la última parte de lo que se necesita para poder desarrollar la parte de la altura. ¿Sale? Entonces no apunten la fórmula todavía no es necesario, simplemente es el preámbulo de por qué vamos a ver primero la sección transversal. Y una buena noticia, la sección transversal pues también depende de mi balance. ¿Sale? Bueno, vamos a ver la diapositiva de la sección transversal. Vamos a buscar esta diapositiva, a ver si la tengo por acá. Ok, aquí está. Entonces aquí vamos a ver la sección transversal de la columna. Esto quede bien entendido. Ya dominando esto, espero que lo demás sea más sencillo. Se me acaba de ocurrir de esta manera porque casi siempre la estructura de como lo enseño es: vemos el balance, así como lo vimos con ustedes. Luego vemos las Ks, luego vemos el diseño. Voy a ver primero el diseño porque me parece que es más apropiado. Ok, entonces yo puedo calcular la sección transversal de la columna en función de tres diferentes situaciones. Pongan mucha atención. La primera es en función del diámetro. Y obviamente en función del diámetro nosotros ya sabemos cómo se calcula la sección transversal, que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. De hecho, esto lo tengo escrito en las siguientes diapositivas, no se apuren. Ajá. Luego, en función de una velocidad superficial. Ah, caray, ¿qué es una velocidad superficial? Bueno, como aquí lo está referenciando, pues vamos a tener longitud sobre tiempo, ¿de acuerdo? Y según la ecuación de continuidad, pues lo que me está diciendo en muchas ocasiones es que esto, bueno, aquí vamos, déjame lo borro porque no voy a poner la A, no lo ocupo. La ecuación de continuidad, eso lo vimos en física, lo vieron en flujo de fluidos, pero tú sabes algo bien importante. Y eso importante justamente es que en este caso un gasto volumétrico, voy a ponerle aquí, gasto volumétrico es igual a la sección transversal por la velocidad, ¿de acuerdo? Y en este caso estoy utilizando LB para BL. Vemos las unidades. Por ejemplo, la velocidad superficial puede estar dada por metro, y le voy a poner aquí hora, hora. Yo sé que la sección transversal está en metro cuadrado, por ejemplo. Metro cuadrado por metro me queda que es metro cúbico, y esto entre la unidad del tiempo, que en este caso es metro cúbico hora. Entonces hay que acordarnos justamente de la definición de la parte de flujo o de la parte de física de lo que se refiere a mecánica de fluidos. Yo sé que un gasto volumétrico es igual a la sección transversal por donde está circulando el fluido por su velocidad, ¿no? Esto pues también puede quedar como un gasto volumétrico del gas, sección transversal y volumen del gas. Lo que yo quiero que ustedes observen es que en los problemas que hemos venido haciendo, nosotros ya calculamos gastos, ¿no? Ya calculamos este. Entonces, el único dato que me haría falta para poder calcular la sección transversal es una velocidad, ¿de acuerdo? Entonces, justamente es para que ustedes vayan mentalizándose de qué es lo que vamos a hacer, porque no sé por qué, pero normalmente les cuesta un poco de trabajo porque hay muchas confusiones alrededor de cómo se hacen las cosas. Ajá. Entonces, justamente esto es lo que yo quiero que ustedes vayan visualizando. Nosotros hasta el momento ya sabemos calcular gastos volumétricos, ya somos expertos en calcular gastos volumétricos. Pero si ahora en mi problema viniera el dato de una velocidad, el dato de una velocidad lineal, pues entonces, con el dato de la velocidad lineal, ya puedo calcular la sección transversal. Es lo que quiero que ustedes vayan viendo y quiero que lo vayamos armando precisamente por partes. Porque a veces justamente se pierde un poquito de vista cómo se trabaja esto. Esto ya lo saben y bien depende del balance, ¿no? Bueno, ahora, una masa velocidad. Una masa velocidad
hace referencia a un gasto, sobre, en este caso, unidad de área. Por ejemplo, las unidades de un gasto pueden ser kilogramos por hora, kilomol por hora, pero aquí, si se fijan en esa estructura, tenemos que son kilogramos, hora, metro cuadrado. Y si se fijan, nosotros tenemos, o lo podemos partir en dos partes: kilogramo hora y metro cuadrado. Es decir, hay algunos gastos, yo lo voy a llamar así, por ejemplo, que puede ser L1 sobre S. Y la única diferencia de este L1 sobre S respecto a un L1, por ejemplo, es que L1 tiene unidades que son kilogramos por hora, ¿no? Por ejemplo. Y las unidades de L1 sobre S siguen siendo kilogramo por hora. Pero, como está referenciado a la sección transversal, aquí viene un metro cuadrado. Entonces, cuando yo tenga una masa velocidad, yo puedo sacar de ahí el área. Puedo calcular de ahí la sección transversal. Pero también puedo utilizar el balance. Si todo me lo están dando sobre la superficie, pues mi balance lo voy a hacer todo sobre mi superficie. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una velocidad superficial y una masa velocidad? Pues las unidades. La velocidad superficial tiene unidades de longitud sobre tiempo. Longitud, en ese caso, pues, vemos aquí, tenemos un metro lineal, pie, y las unidades del tiempo, que pueden ser segundos, minutos, horas, etc. En cambio, una masa velocidad, pues tiene una unidad de un gasto, pero sobre todo, lo más importante, tiene una unidad de longitud al cuadrado, ¿no? O una unidad de área, ¿sale? Ahorita justamente vamos a ver cómo se calcula las diferentes secciones transversales dependiendo lo que yo pues esté llevando a cabo, ¿sale? Entonces, de entrada, ¿cómo puedo calcular la parte de la sección transversal para la parte de absorción y de agotamiento? Lo puedo hacer en función de diámetro, velocidad lineal o superficial, o la tercera, que sería una masa velocidad. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta aquí? Lo importante de aquí es detectar cuáles son las diferentes magnitudes que vamos a tener. Les digo, al final del día, nosotros vamos a calcular la superficie con algo que ya tenemos, que son los gastos. Y obviamente desarrollando un criterio que nosotros ya debemos de tener desde la primera clase, ¿no? Más o menos. No sé si se acuerdan el día de la primera clase que les dije. Es importante aprender dónde está lo mayor y lo menor, porque en función de eso vamos a diseñar la columna. Y lo que pasa en muchas ocasiones, o uno de los errores más comunes para la parte de lo que es el diseño de la columna, es que los criterios no los conocen. Entonces, a pesar de que sepan hacer balances y demás, si ustedes no desarrollan el criterio del diseño, pues lo van a sufrir. Pero bueno, por eso intentamos hacerlo de una manera un poquito distinta. Ok, continuamos. Ok, usando el diámetro. Bueno, creo que aquí no necesitamos como que de tanta explicación, porque obviamente en el problema me pueden decir, ¿sabes qué? Tu columna tiene un diámetro de 1.2 metros. Bueno, pues si te están diciendo que tu columna tiene un diámetro de 1.2 metros, significa que este es el que nosotros tenemos que justamente sustituir aquí. ¿De acuerdo? Aunque aquí hay que poner un asterisco, porque hay problemas en los cuales me piden evaluar la factibilidad de utilizar una columna. Y ahí vienen algunas definiciones como diámetro requerido o diámetro de construcción. Entonces, yo siempre debo de calcular la sección transversal de la columna con un diámetro, pues que obviamente ya sea un diámetro que tenga justamente construida la columna. Que me diga el problema. La columna tiene tanto diámetro, ¿no? Ok. Y aparte la estamos usando. Pero bueno, entonces les digo, aquí pues no hay tanta
tanta problema. Ahora, el segundo, que es en donde empieza justamente a venir lo interesante, es la parte de la velocidad lineal. Bueno, aquí como un comentario, vamos a ocupar los problemas que ya empezamos a resolver, y los vamos a complementar para que después, nosotros podamos seguir con lo de las casas, o seguir, bueno, para que lo vayamos hablando poco a poco. Pero vamos a ir complementando todos los problemas que ya hicimos. Lo siguiente que tenemos que calcular es la sección transversal. Bueno, si nosotros vamos a utilizar la velocidad lineal, lo primero es hay que identificar. Entonces quedamos que la velocidad lineal tiene unidades de longitud sobre unidades de tiempo. Metro segundo, metro hora, pie segundo, metro minuto, no sé. Entonces, resulta que ustedes a veces dicen, dice velocidad. Y como en el texto dice velocidad, ya todo le ponen V, ¿no? V como de esta manera o V de este lado. Entonces lo que yo quiero que ustedes vean es que no porque diga velocidad, porque a veces puede decir velocidad y no ser velocidad. Para poner la V que representa la velocidad tenemos que ver primero las unidades. Si justamente tiene estas unidades que tenemos aquí, entonces con todo gusto nosotros podemos irnos a la parte de, sí es una velocidad lineal, ¿no? Como tal. Pero primero siempre tenemos que cerciorarnos que efectivamente sea una velocidad. Entonces aquí nosotros vamos a ocupar esta ecuación que me dice que el gasto volumétrico es igual a la sección transversal por la velocidad del gas o por la velocidad del líquido. Ojo, esta aquí que vemos es una n porque puede ser Vg1 o puede ser Vg2 y obviamente para un valor de Vg1 yo calcularía un gasto volumétrico de 1. Para una velocidad en 2 yo calcularía un gasto volumétrico en 2 o inclusive puede ser la velocidad del inerte, Vgs, y para esto estaría calculando un gasto volumétrico del inerte, ¿sale? Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Ahora, también, pues nada más recordarles, ¿no? Si yo veo en el problema que tengo una velocidad lineal, desde el principio entonces ya me voy a empezar a imaginar, ya tengo velocidad lineal. Entonces como tengo una velocidad lineal, entonces velocidad lineal en este caso relaciona con gasto volumétrico. Siempre, o sea, de ley. Cuando yo empiezo a leer los problemas y veo que hay una velocidad lineal, pues hay que empezar a decir, velocidad lineal, gasto volumétrico. Y como ustedes ya saben calcular los gastos volumétricos, sabemos que el del gas depende de las condiciones de presión y temperatura y que el del líquido pues depende de la densidad. Entonces, ojo con esos detalles, porque pues al final del día depende de balances. Entonces van a calcular ya sea un gasto volumétrico del gas o un gasto volumétrico del líquido, o quizás los dos. Depende de los datos que les den para el problema. Entonces mucha atención en eso. Si viene velocidad lineal, yo debo de calcular el gasto volumétrico, ¿sale? Ahora, hay problemas en los cuales yo les había comentado, pues a veces te dan 2 gastos, a veces te dan un gasto, pero a veces no te dan gastos, ¿sale? Y como a veces no te dan gastos, pues no significa que el problema no se pueda resolver. Significa más bien que pues tú tienes que generar tu propio gasto como tal. Entonces nunca hay que olvidarnos de estas ecuaciones. Porque justamente va a haber problemas en los cuales no tenemos gastos, pero tenemos tenemos el dato del diámetro y tenemos el dato de la velocidad. Entonces, si un día les dan diámetro y les dan velocidad, lo que pueden calcular es un gasto volumétrico, ¿de acuerdo? Pero también puede pasar que un día no les den diámetro. De hecho, este es un problema ya de ETS como tal. Si un día les dan solamente velocidades, ojo con lo que van a hacer. Si un día me dan puras velocidades, significa que me están dando un gasto volumétrico sobre unidad de superficie. Es decir, una especie de flujo volumétrico por unidad de área. Entonces, nosotros podemos hacer el balance en función de esto. ¿Cómo que el función del balance en función de esto? Sí. Por ejemplo, voy a poner aquí un balance, ¿no? El que ya no sabemos. G1 es igual a GS y en este caso sería 1 más la relación Y1.
Es algo que ustedes ya deben de dominar, ¿sale? Ahora, si como dato me dieran un gasto en función del área, pues el balance se hace exactamente igual. Lo único es que aquí le ponemos sobre S, pero pues el balance es exactamente igual. ¿Qué provoca? Por ejemplo, esto va a provocar que, por ejemplo, para P, que multiplica el gasto volumétrico, vamos a ponerle 1 también, esto va a ser igual a G1, que multiplica a R, que multiplica a T. Y si el valor que me están dando es un gasto de este tipo, G1 sobre S, pues significa que este de acá también es GB1 sobre S. Y justamente el gasto volumétrico sobre la superficie es la velocidad. ¿De acuerdo? No se les vaya a olvidar. Vamos a hacer un problema de ellos para que ustedes vean a qué rayos me estoy refiriendo. Pero ojo, aguas con estos pequeños detalles. Hay flujos que vienen en función de la superficie y uno de ellos es la velocidad. Ajá. Entonces, dos cosas. Si en un problema no vienen gastos, no se preocupen. Puede ser que se tenga que hacer a partir de una velocidad. Otra cosa, si viene una velocidad y viene un diámetro, entonces puedes calcular el gasto volumétrico así como está. ¿Sale? Ok. Sigo. Nomenclatura para velocidad lineal. Dice, a veces se le asigna según por el lugar en donde se encuentra, coma, es decir, si es a la entrada o a la salida. Ok, en español, ¿qué es a lo que me refiero con esto que está escrito aquí? Bueno, si a mí me dice, ¿sabes qué? La velocidad del gas a la entrada, yo sé que el gas a la entrada le corresponde al número 1. Entonces, la velocidad del gas a la entrada, en las unidades obviamente correctas, va a ser BG1. Porque me están diciendo que es del gas a la entrada. Pero si me dice que es la velocidad del gas a la salida, pues obviamente sería otra velocidad, ¿no? BG2. Si fuera el líquido a la entrada, si fuera el líquido a la salida. Entonces hay ocasiones en las cuales a mí me van a decir, oye, la velocidad está a la entrada o está a la salida. Ejemplo. La velocidad de entrada de la fase líquida es 4.3 metros sobre segundo. Ok, entonces para empezar, vemos que las unidades sí son de velocidad lineal. Luego me está diciendo que es a la entrada y luego me está diciendo que es de líquido. Por unidades podemos ver efectivamente que es una V. Como dice que es de líquido, pues esto es BL. Ajá. Y como dice que es a la entrada, ¿el líquido por dónde entra? Bueno, pues el líquido entra por 1. Entonces, justamente... caray, no es cierto. ¿Cómo va a entrar por 1? Perdón, ese fue error mío. No entra por 1, entra por 2. Ya me spoileó esto. Perdón, estaba desconcentrado. Pensé que estaba hablando del gas. Volvemos a lo mismo. Perdón, se repite. A ver, no pasó nada aquí. Dice, la velocidad de entrada de la fase líquida. ¿Por qué le puse V? ¿Por qué dice velocidad? No. Le puse la V porque dice metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Luego, fase líquida, le puse la L. ¿De acuerdo? Y entrada, yo le había puesto el 1, pero estaba mal porque el líquido entra por el domo. Y si no me creen, porque puede ser que no me crean, ya la regué. Aquí está, ¿no? Líquido a la entrada. ¿Estamos de acuerdo? Y por sería BL2. Bueno, seguimos. La velocidad de salida de la fase líquida. Ok, ahora, velocidad de salida de la fase líquida. Bueno, ahora dice metros sobre segundo. Entonces, aquí es V porque las unidades así me lo indican. Fase líquida, pues es L. Y salida, pues aquí sería BL1. Por lo tanto, BL1 es igual a 6 metros sobre segundo. Ahora, ojo. Sí, qué bueno que la sepan identificar, pero lo más importante es lo siguiente. Si en el texto viene este ejemplo, no, el que está aquí, la velocidad de entrada de la fase líquida, y me dice que es BL2, aquí me está dando algo bien importante. Como es BL2, si yo quiero sacar la sección transversal, yo solamente la puedo calcular con un gasto. El gasto volumétrico, pero tiene que ser forzosamente en 2, porque me está diciendo que es la velocidad de entrada de líquido. Caso contrario este de acá, porque a mí me dice que es BL1, obviamente tiene que ser con un gasto volumétrico, pero a fuerzas tiene que ser en 1 porque me está indicando que es la velocidad de salida. Luego, la velocidad de entrada de la fase gaseosa. Ok, entonces volvemos a lo mismo.
Datos, metros sobre segundo. Al parecer alguien lo copió nada más. V. Gaseosa, BG. Y a la entrada, ¿por dónde entra el gas? Por 1. Entonces lo que me están dando es BG1. Luego, velocidad de salida, metros sobre segundo. Pues obviamente esto sería una velocidad lineal. Esto sería una V. En este caso sería la fase gas. Aquí vamos a poner una G. Y de este lado, a la salida, pues sería BG2. Entonces ya tenemos más o menos cómo identificar. Si en el texto dice entrada o salida, pues tengo que respetar si es BG1, BG2, BL1, BL2. Y entonces, de la misma manera, si a mí me dan una velocidad lineal, yo puedo calcular el gasto volumétrico, pues obviamente, pero sería de 1, ¿no? O si es una velocidad lineal de salida, pues aquí sería un gasto volumétrico en 2. ¿Estamos de acuerdo? Pero siempre las velocidades, siempre las velocidades tienen que ser en función, en este caso, si dice entrada o salida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta o alguna duda que quieran externar? Con mucho gusto, pues lo comentamos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? Entonces, por unidades podemos ver que es una V. Por la fase podemos ver que es LG. ¿De acuerdo? Y puede haber ocasiones que te dan la velocidad del inerte. Pero bueno, no hay preguntas, no hay dudas. Seguimos. Bueno. Ahora, algo bien importante. No siempre me van a decir si es una velocidad de entrada, si es una velocidad de salida. A veces simplemente me van a decir, mira, una velocidad. Ya, se acabó. Una velocidad de operación. Y se acabó. Algo por el estilo, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que checar es lo siguiente. Ok, voy a empezar con agotamiento. Ok, aquí dice, debemos de recordar que las magnitudes mayores en el agotamiento, ¿en dónde están? ¿Dónde están las magnitudes mayores en el agotamiento? Es decir, ¿dónde está lo mayor en un agotamiento? En un agotamiento, lo mayor en dónde se va a encontrar. Se va a encontrar en el domo, se va a encontrar en 2, ¿de acuerdo? Entonces, en una absorción, lo mayor se encuentra en la base, se encuentra en 1. Entonces no se les vaya a olvidar ese pequeño detalle. Ok, ojo. Operación, absorción. Obviamente esto ya lo debo de detectar antes que empiece el problema, por eso siempre les hago énfasis en pongan su sistema, pongan qué operaciones, de qué estamos hablando. Ok, dice, la velocidad de operación la fase gas es de 4.3 metros sobre segundo. Entonces, si se fijan aquí, para empezar, unidades, metro segundo. Ok, entonces si es metro segundo, pues es una V. ¿De acuerdo? Dice que es de la fase gas, BG. Y ahora la palabra nueva, operación. La palabra operación no me dice que sea de entrada o de salida, ¿de acuerdo? Simplemente que yo estoy tomando como referencia esa velocidad para calcular la sección transversal. Entonces, nosotros debemos de tomar en cuenta dónde se encuentra lo mayor, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos hablando de una absorción, lo mayor en una absorción, ¿en dónde se encuentra? Lo mayor en una absorción se encuentra, dijimos que en la base. Ajá. Y como lo mayor se encuentra en la base, pues esto que me están dando es BG1. Vuelvo a repetir. Ahora no dice que sea de entrada o de salida, como en el ejemplo pasado. Y como no dice entrada o salida, entonces no tenemos que poner BG1 o BG2 en función de entrada o salida, porque no lo dice. Ajá. Ahora lo que dice es velocidad de operación. La velocidad de operación hace referencia a, en este caso, dónde está la velocidad más grande, dónde está, en este caso, la magnitud más grande para el diseño en función de lo que estamos realizando. Entonces, por eso, estoy poniendo BG1, porque la operación que yo estoy haciendo aquí es una absorción, ¿sale? Ok, ahora, ¿qué pasa si dice velocidad máxima de operación? Bueno, si dice que es velocidad máxima de operación, lo que es operación o velocidad máxima de operación
es un sinónimo. Lo importante es que aparezca esto de operación. Si ya viene lo que es velocidad de operación, pues obviamente es haciendo a la referencia de máximo, ¿no? Si dice velocidad de operación o velocidad máxima de operación, estamos hablando de lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces aquí también estamos hablando de VG1. Otro ejemplo. Aquí dice la velocidad mínima de operación de la fase gas. Y aquí me trabé, ¿no? Lo borramos. Es de 10 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Ah, pues lo mismo, ¿no? Metros sobre segundo, tenemos que eso sería una V. Ajá. Y como tenemos una V, y luego de la fase gas, este sería VG. ¿De acuerdo? Ahora, lo importante aquí sería, ¿qué rayos dice aquí? Ah, dice mínima de operación. Entonces, si máxima de operación o de operación es lo mismo, pues justamente aquí mínima de operación se refiere a lo contrario. Ajá. Entonces, volvemos a lo mismo. Me está diciendo que la operación es absorción. Y como me está diciendo que es mínimo ahora, yo tengo que tomar en cuenta dónde está lo más pequeño en una absorción. Entonces, si lo mayor en una absorción se encuentra en la base, en 1, lo más pequeño se encuentra en 2, que sería VG2. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que tendría sería VG2 es igual a 10 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con esto que voy a ir a lo que voy a hablar. ¿Y esto qué? ¿No? Porque volvemos a lo mismo. Acuérdense, ¿para qué me da una velocidad? Es algo que yo quiero que ustedes se mentalicen. Ah, pues la velocidad sirve para sacar ya sea el área o un gasto. Pero si me está diciendo velocidad de operación en una absorción, yo lo tengo que relacionar contra un gasto volumétrico. Ajá. Ah, ¿lo está relacionando contra el gasto volumétrico del gas porque es absorción? No, no lo estoy relacionando porque sea absorción. Lo estoy relacionando porque aquí se fase gas, ¿no? Y es con un gasto volumétrico porque es una velocidad lineal por unidades. Ah, ok. ¿Contra qué gasto volumétrico lo tengo que relacionar? Pues con GB1. Oye, pero ¿por qué no con GB2? Pues porque dice que es velocidad de operación. Ajá. Leo acá lo mismo. Si yo tengo VG1 que dice máxima de operación, pues también lo tengo que relacionar con GB1. Ah, GB1 porque es absorción. Entonces aquí también lo tengo que relacionar con GB1. No, pues no es cierto. ¿Cómo que con GB1? No, no con GB1. Oye, pero tú me dijiste que cada que haya absorción es GB1. No, no te estoy diciendo eso. Esto justamente es, tenemos operación de absorción. Sí, estoy de acuerdo. Y lo mayor en una absorción se encuentra en 1. Y por eso tomamos aquí y aquí. Pero aquí dice que es mínima de operación. Y por lo tanto estamos haciendo referencia a VG2. Entonces, si yo estoy haciendo referencia a VG2, lo que tengo que colocar aquí sería gasto volumétrico en 2. ¿De acuerdo? Y obviamente la fórmula sigue siendo la misma, ¿no? Gasto volumétrico en 2 es igual a la sección transversal por la velocidad del gas, ¿no? Pero bueno, entonces justamente yo quiero que vean estos detalles. Los detalles aquí, y por lo cual nosotros le dedicamos una clase o dos, ¿no? A esto es porque yo quiero que desarrollen los criterios, ¿no? Porque les digo, en la diapositiva pasada, pues era sencillo. Era sencillo porque aquí ella dice que es velocidad de entrada. Ajá. Velocidad de salida. Entonces, entrada o salida, pues le pongo 2, 1 y los bautizo así como tal. Y luego, para este lado, velocidad de operación de la fase gas, velocidad de operación de la fase gas, no dice entrada o salida. Entonces, es aquí donde debo decir, operación se refiere a lo más grande para diseñar, en absorción es en 1, y por eso lo pongo VG1. Máxima de operación es un sinónimo de operación, o al revés, y por eso lo pongo VG1. Pero aquí me dice que es mínima de operación, por eso lo pongo VG2. Entonces, para poder calcular la sección transversal, siempre tenemos que relacionarlo con su gasto volumétrico correspondiente. No sé si haya alguna pregunta, existe alguna pregunta. No sé si tengan alguna
Sí, pues sí, preguntas o alguna cuestión. Ok, a ver, voy a revisar. ¿No hay preguntas entonces? ¿Todo va bien? ¿Seguros? Bueno, a ver si sí es cierto. No sé, no sé. A veces no confío tanto. Sale. Seguimos. Ok, entonces seguimos en absorción. ¿Sale? Seguimos en absorción. Ahora dice, la velocidad de operación de la fase líquida es de 4.3 metros sobre segundos. Ok, unidades metros sobre segundo, metro minuto es una V. Perfecto. Ahora dice que es de la fase líquida. Ok. Y dice que es velocidad de operación. ¿Cómo es velocidad de operación? En este caso, absorción lo más grande está en 1. Por lo tanto sería BL1. A ver. ¿Cómo que me están dando la velocidad del líquido en una absorción? ¿Cómo que absorción? ¿No que absorción limpiamos el gas? Sí, limpiamos el gas. Pero no, entonces todas las velocidades tendrían que ser respecto al gas. No, pues ¿quién te dijo? También hay líquido y hay gas, ¿no? Entonces no es algo que defina. Puede haber velocidades del líquido o velocidades del gas. No importa qué operación es la que tengamos. Ok, seguimos. La velocidad máxima de operación de la fase líquida es 6 metros segundo. Y podemos ver que esto sería otra vez BL1, porque máxima de operación es un sinónimo de lo que es operación. ¿Sale? Es lo mismo, lo mismito. Entonces no hay problemas. Luego, la velocidad mínima de operación de la fase líquida, vemos unidades, metro segundo es una V, líquido es una L, mínima operación, lo mayor en una absorción está en 1, por lo tanto lo mínimo está en 2, BL2, y estos son pues 10 metros sobre segundo, ¿no? BL2, 10 metros sobre segundo. Ok, y entonces aquí es importante que si aquí es BL1, yo tengo que sacar la sección transversal con LB1, o si aquí es LB1 también, al final este de acá sería con LB2. Entonces, ojo, porque aquí en estos ejemplos no me están diciendo que sea de entrada o de salida, ni nada por el estilo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Entonces, esto de la velocidad es para calcular la sección transversal. O en un momento dado, este BL1, por ejemplo, sería LB1 sobre S. Ya quedamos, ¿no? Nada más que las unidades, por ejemplo, las para que vean las unidades, ¿no? Metro segundo. El gasto volumétrico tiene unidades, por ejemplo, si estamos en segundo, sería metro cúbico sobre segundo. Y las unidades de la superficie son metros cuadrados. Entonces, metro cúbico entre metro cuadrado, metro normal. Y el segundo, pues, quedaría así. Pero bueno, esto ya lo veremos respecto a un problema. Agotamiento. Ok, ayúdenme aquí. Agotamiento. ¿Qué es esto que me están dando aquí? Dice la velocidad de operación de la fase gas, 4.3 metros sobre segundo. ¿Qué magnitud, qué nomenclatura es la que voy a ocupar aquí? ¿Qué me están dando? ¿Quién me ayuda? La velocidad de operación de la fase gas. Estamos en un agotamiento. Metros segundos. ¿Cuál es el dato que me están dando aquí? ¿Qué dato me dan? ¿Cuál es? Velocidad de operación. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué será? Velocidad de operación de la fase de gas. Metros segundos. ¿Quién dice yo? BG1. ¿Estamos de acuerdo con Alma? Luego dicen que GB2. Nos dicen que BG2. Ok. Para empezar, no puede ser GB2 porque no es un gasto volumétrico. ¿Sale? Acuérdense que GB no es gasto volumétrico. Luego, lo primero, agotamiento. Ok, en agotamiento lo mayor se encuentra en 2. Listo. Luego, velocidad, metro segundo, es una V. Ahí está. Luego,
dice que es de la fase gas, entonces sería BG. Ajá. Luego dice velocidad de operación. Ok, entonces velocidad de operación se refiere a donde está lo más grande, por lo tanto es BG2. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que hay que ver, y lo primero que hay que ver en cualquier problema, aparte del sistema, es qué operación estoy realizando. Porque si yo estoy haciendo una operación de otro tipo, pues entonces ahí va a ser un rollo. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? BG2. Aquí, máxima operación es un sinónimo de operación. Entonces me están dando también BG2. Porque lo mayor en un agotamiento pues se encuentra en 2. ¿Sale? Bien. Y aquí, pues obviamente dice velocidad mínima de operación. Las unidades son metros segundo. Entonces esto sería una V por las unidades. Una G porque dice que es para el gas. Y luego, mínima de operación. Esta de acá sería BG1. ¿Sale? Entonces, pongan mucha atención. Preguntas. ¿Estamos de acuerdo de por qué el último sí es BG1 y el primero es BG2? Obviamente aquí lo trato de desmenuzar lo más posible, pero ya a la hora de la aplicación en el problema, les comento, siempre hay que ver qué es absorción, agotamiento, y ya con eso te pones o te cambias el chip, ¿no? Me estoy en agotamiento. Entonces, lo más grande lo espero en 2, lo más chico lo espero en 1. Y en absorción lo contrario. Ok, luego, si seguimos en agotamiento, la velocidad de operación de la fase líquida es 4.3 metros sobre segundo. Entonces, esto de acá sería BL2. Por las unidades es una V, fase líquida es L, y como dice de operación, esto es justamente 2. Velocidad máxima de operación es un sinónimo, y la velocidad mínima de operación, en este caso, sería BL1. ¿Sale? ¿Alguna pregunta sobre esto que acabamos de checar? Ahora, para todas las velocidades lineales, no se les olvide, y lo vuelvo a repetir. Para todas esas velocidades que nosotros estamos checando, todos se calculan con gastos volumétricos por las unidades. ¿Preguntas? ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, pues espero que sí es cierto. Ok. Datos recomendados. Cuando no se especifica si la velocidad es de operación o si entra o sale, entonces debemos de calcular la superficie siempre en referencia al valor en donde las magnitudes son mayores. Caray, ¿y esto cómo, Germán? ¿Cómo es esto? Sí, va a haber problemas en los cuales no me dice, oye, esta velocidad es de operación, o no me dice que una velocidad de entrada, sino viene algo como esto, ¿no? Se recomienda que la velocidad de la fase gaseosa sea de 4.3 metros sobre segundo, ¿no? Se recomienda que la velocidad de la fase gaseosa sea de 4.3 metros sobre segundo. Entonces, si se fijan, viene la palabra se recomienda. Una recomendación es algo que es una sugerencia. No es algo que yo pueda, en este caso, seguir al 100%. ¿Sale? Entonces, si se fijan aquí, por las unidades, en este caso sería una V. Y luego aquí voy a poner una G. ¿De acuerdo? Y si se fijan aquí no le puse número. ¿Por qué no le puse número? Pues porque no dice que sea de entrada, no dice que sea de salida y tampoco dice que sea de operación. A ver, ya estoy confundido aquí. ¿Cómo que no le voy a poner número? Sí, no le vas a poner número. Entonces, si yo no le pongo número, ¿cómo voy a calcular yo la superficie? Bueno, pues lo interesante es aquí. GB es igual a la superficie por la velocidad. ¿De acuerdo? Como esta velocidad es recomendada, no sé si sea en la base o sea en el domo, ¿de acuerdo? Pero lo que yo sí puedo decir
es que para el cálculo de la sección transversal yo lo tengo que hacer referente a donde sea lo mayor. Porque justamente cuando yo hago el diseño respecto a donde está lo mayor, yo me aseguro que esta superficie o que esta sección transversal pueda servir tanto para el domo como para la base. Porque estamos de acuerdo que en el domo o en la base vamos a tener el mayor o el menor respectivamente, dependiendo de la operación. Entonces, si yo diseño, por ejemplo, en un agotamiento respecto a uno, estoy diseñando respecto a lo más chiquito. Y si diseño respecto a lo más chiquito, no voy a poder abarcar. ¿De acuerdo? A ver. Ya no entendí. Hace ratito tú me dijiste algo. Tú me dijiste esto, Y yo lo apunté. GB1 es igual a la sección transversal por BG1 cuando me dicen que es de entrada. Sí, eso te dije. Pero tú me acabas de decir que siempre tengo que diseñar respecto a lo mayor. ¿O no? Es lo que me dijiste. Perdón, estoy hablando solo, ¿no? Porque me estoy imaginando algo así que me están preguntando. Sí, efectivamente. Pero aquí, si tú te dicen la velocidad de la entrada es tanto, pues tienes que diseñar con lo de la entrada. Ajá. Si te dicen la velocidad mínima de operación, pues es BG1. Entonces tienes que relacionarlo aquí. Pero aquí, por ejemplo, en ningún momento me están diciendo que sea de entrada, de salida. Dice que se recomienda. Y entonces, como dice que se recomienda, esta BG no lleva ningún número. Pero para la hora de calcularlo, pues obviamente tendrías que calcularlo respecto a BG2. Oye, ¿y qué pasa si yo le pongo un número? Bueno, si tú le pones un número, puede ser que te lo tache, ¿no? Lo pueden poner aquí en chiquito, ¿no? Sin que se vea. Porque como tal no es BG2. Esta velocidad no es BG2. Porque no dice que sea en el domo. No dice que sea operación. Entonces yo no lo puedo poner BG2 porque sería un error. ¿De acuerdo? Es cuestión de nomenclatura. Pero para la hora de calcular, sí tengo que hacer referencia respecto a GB2. Entonces, ya van a ver ustedes los diferentes problemas que existen. Pero sí les debe de quedar bien claro esto. A veces no dice que sea de entrada, no dice que sea de salida, no dice que sea de operación. A veces simplemente dice, se recomienda que. Entonces cuando diga se recomienda que, no le voy a poner ningún numerito. Pero cuando yo calcule la superficie, yo lo voy a diseñar respecto a lo mayor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Seguros, yo tendré muchas preguntas aquí. No sé si quieran, como que decir, ay, esto, no sé. No sé si tengan alguna pregunta. Preguntas. No, bueno. ¿Por qué en 2? Porque es agotamiento. Y en agotamiento, ¿dónde está lo mayor? En agotamiento lo mayor está en el domo. ¿De acuerdo? Por eso es en 2. ¿Sale? ¿Queda claro? Entonces, si dijera esto mismo, pero la operación fuera una absorción, lo tengo que diseñar respecto al gasto volumétrico en 1. ¿Estábamos de acuerdo? Bien. Ok. Pues seguimos. Dice, se recomienda que la velocidad de la fase líquida sea de 6 metros segundo. Ok. Se recomienda unidades metro segundo, velocidad líquida, me están dando BL. Ajá. Así, a secas. BL. Porque no dice entrada, salida, no dice operación, no dice nada. Pero a la hora de calcular el gasto, pues sería aquí. LB es igual a la superficie por BL. Y entonces aquí seguimos en el agotamiento. Y lo mayor en el agotamiento es LB2. Entonces, justamente ahí yo tendría que calcular la superficie o la sección transversal con LB2. Sale pues. Y ahora lo contrario, absorción. En una absorción, dice, se recomienda que la velocidad de la fase gaseosa sea de 4.3 metros sobre segundo. Ok, me están dando una velocidad recomendada que es de 4.3.
Por ejemplo, aquí yo podría escribir, lo voy a escribir para que ustedes lo chequen, porque no siempre dice que sea, ¿no? Aquí vamos a poner sea menor de 4.3 metros sobre segundo. Por ejemplo, aquí dice sea menor de 4.3 metros sobre segundo. ¡Ah, caray! ¿Cómo que sea menor de 4.3 metros sobre segundo? Bueno, pues para empezar vamos con la nomenclatura, ¿no? A ver, B porque es metro segundo, G porque es gaseoso. Ah, mira, aquí dice que sea menor. Como es menor, le voy a poner la 2. No, aquí no tiene que ver con nada de eso. El hecho que diga que sea menor, pues es que la magnitud sea menor de 4.3. No se vayan con la finta de que dice, ay, menor, en absorción lo más grande está en 1. Lo más chico está en 2. Y ya le ponen BG2. No vayan a cometer ese error. ¿Sale? No lo hagan. Entonces, ¿cómo lo interpreto, Germán? Ah, bueno, pues lo tienen que hacer así. BG. Y pues no lleva número porque es un dato recomendado. ¿Sale? Pero lo único que sé es que debe ser menor. Entonces le pongo el signo menor, ¿no? Tiene que ser menor ¿a qué? Pues a 4.3. 4.3 metros sobre segundo. Ah, ok. Entonces, si es menor a 4.3 metros sobre segundo, ¿cómo calculo la superficie? Igual, si es una velocidad del gas, tengo que poner un gasto volumétrico. Ajá. Y este gasto volumétrico tiene que ser del gas. Ajá. Ponemos la sección transversal, ponemos la velocidad del gas. Y aquí viene lo importante, ¿no? Ah, como estamos en una absorción, yo el diseño lo voy a hacer respecto a donde está lo mayor. Y en una absorción, pues lo mayor está en 1. ¿Sale? Entonces, no importa que diga menor, no importa que diga mayor. Dice, entonces podemos tomar la velocidad recomendada como si fuera de operación. No. O sea, sí, pero no. ¿Cómo que sí, pero no? La velocidad de operación lleva un número. Es cuestión de nomenclatura nada más. Si fuera igual a la velocidad de operación, sería como VG2, ¿no? Por ejemplo, o aquí sería VG1. Y aquí, si te fijas, no le puse VG nada, solo VG, a secas. Porque es un error considerar que es la de la base o la del domo, porque no dice operación. Simplemente dice, se recomienda que la velocidad de la fase gas sea menor a 4.3. Entonces, si la velocidad es menor a 4.3, puede valer 2, puede valer 3, puede valer 4, puede valer 1. Entonces no sé cuánto valga VG realmente, VG1, VG2. Entonces por eso lo pongo VG a secas. Pero a la hora de calcular, ahí sí tienes que diseñar respecto a lo mayor. O sea, nada más es en cuestión del diseño. Porque si esto dijera velocidad de operación, pues velocidad de operación le ponemos aquí 1, ¿no? Porque es VG1. Y aquí sería VG1. Esa es cuestión de pura nomenclatura. O sea, más que nada. ¿Por qué no le puedo poner VG1? Porque no dice que sea de operación. No dice que sea de entrada, no dice que sea de salida. Entonces, por eso no lo puedo hacer así. ¿Estamos? ¿Se entiende? O sea, por eso les digo sí, pero no. Bueno, esto ignórenlo. Se recomienda que la velocidad de la fase líquida sea de 6 metros sobre segundo. Entonces, metros sobre segundo es una V. Líquido es L. Y como dice recomendada, pues no importa, dice sea, pues le pongo un igual. 6 metros sobre segundo. Okay. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Si esto fuera de operación, le pongo BL1, ¿no? Y entonces para calcular el área, pues sería LB1 es igual a la parte de la sección transversal por BL1. Pero aquí esto no se puede llamar BL1 porque no dice que sea de operación entrada o salida, algo así. Entonces lo ponemos a secas así. Pero bueno, al final sí podría tomarse algo así. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión que quieran revisar, que quieran que revise? Entonces, les digo, es simplemente como la parte meramente de nomenclatura al final del día. Pero, o sea, hago mención de esto porque dicen, oye, hay problemas en los cuales no me dice que sea de operación, no me dice que sea de entrada. Y si no me dice que sea de operación o sea de entrada,
¿con cuál calculo? Entonces, yo lo voy a calcular en donde esté lo mayor. Por eso hago este pequeño paréntesis, que es a mi consideración importante. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna observación? Ok, seguimos. Ok, ahora, todo este desarrollo, ya vimos entonces una cosa, ¿no? Aquí vamos a hacer el resumen hasta lo que llevamos el día de hoy. 1. Si yo tengo el diámetro, pues lo calculo directamente, ¿no? Calculo directamente la superficie utilizando el diámetro. Perfecto. 2. Si tengo velocidades lineales, el truco de las velocidades lineales es que estas se calculan con gastos volumétricos. LB o GB, ¿de acuerdo? Y el tercero, que es lo que vamos a ver, justamente es utilizando, pues aquí está, los gastos másicos, ¿de acuerdo? Entonces, la parte de la masa-velocidad o velocidad másica es lo siguiente para el cálculo de la sección transversal. Mucha atención aquí. La sección transversal va a ser igual a un gasto de operación sobre un gasto de diseño. Ajá. Pero este gasto de diseño es una masa-velocidad. Ok, en eso que ustedes me pongan mucha atención para que esto quede bien entendido. Ok, para empezar, gasto de operación. El gasto de operación es cualquier gasto que yo esté utilizando en mi columna y que yo saque pues del balance o que me den como dato. Puede ser L2, puede ser L1, puede ser LS, ¿de acuerdo? Obviamente estos vienen del balance y sus unidades son kilogramo hora. Entonces, o libra hora, o libra hora, libra minuto, bueno, no importa. ¿Sale? Ahora, el de aquí abajo, que es el de diseño, este de acá, si se fijan, dice L sobre S. Ajá. Entonces, este de acá, normalmente es hacia secas. L sobre S. No tiene L1, no tiene L2, ¿no? Puede ser LS porque ese pues, no tiene numerito. Pero sus unidades, también puede ser L1 y puede ser L2, ¿eh? Pero bueno, normalmente no es así. Lo importante aquí son las unidades. Las unidades de este son kilogramo sobre hora. Y en este caso sería metro cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a la hora que nosotros hacemos la división, kilogramo se va con kilogramo, hora se va con hora, y las unidades, obviamente, de este son metros cuadrados. Lo importante es que ustedes pongan el gasto de operación o el gasto que viene del balance en el numerador. Ajá. Y el gasto másico, la velocidad másica en el denominador, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a ver la aplicación. Nomenclatura para masas velocidades. Primero voy a empezar con una operación que es agotamiento, ¿no? Ok, se recomienda. Entonces, como dice que se recomienda, ya sabemos que en el se recomienda no tenemos numerito como tal. Ok, dice, se recomienda que la masa velocidad de la fase gaseosa sea de 1400 kilogramos hora metro cuadrado. Ok, vamos a ver las unidades. Unidades tienen unidades de masa sobre unidades de área. Entonces, pues no es una velocidad lineal. Normalmente cometen el error de que si en el enunciado dice velocidad, ponen la V. Por alguna razón. No lo haga, compa. ¿Sale? Ok. Entonces, seguimos acá. Dice de la fase gaseosa. Ok, ¿cómo es fase gaseosa? Es G. Esto va testado porque viene en másico. Y viene sobre la superficie porque viene en unidades de metro cuadrado. Como dice, se recomienda, no lleva ningún número. No es G1 ni es G2. Si aquí dijera que es el de operación, pues obviamente es el de 2, ¿no? Pero bueno. Entonces, este de acá es G sobre S, que vale 1400. Este de G sobre S de 1400, al ser un dato recomendado, es un dato simplemente de diseño. ¿Y por qué digo que es un dato de diseño? Ok, pongan mucha atención porque no quiero que vayan a cometer este error, que es muy clásico. Es un dato de diseño porque solamente me sirve para calcular la sección transversal.
Ah, caray. ¿Por qué? Porque a veces ustedes salen con esto. Ah, es que hay un balance que dice que es GS. Y aquí yo sé que esto es YA menos YA. Y obviamente sí, esto es válido, ¿no? YA menos YA. Y obviamente sería GS, ¿no? GS, YA1, YA2. Ah, no, bueno, ese agotamiento sería YA2, YA1. Ok. Ojo con lo que voy a decir. Este de acá es un dato recomendado. Ajá. Entonces, al ser un dato recomendado, este no se puede utilizar en mi balance. No se puede. Entonces, no vayan a cometer el error de utilizar estos 1400 para calcular TA, para calcular LS, para calcular GS. Este nada más está para el diseño. Si esto dijera de operación, bueno, de operación es otra cosa. De operación ya lleva un número, por ejemplo. Ahí como lleva un número, pues automáticamente este sí lo puedo utilizar en mi balance. Ajá. Pero este de acá no se puede porque dice que es un dato recomendado. Y como es un dato recomendado, es un dato de diseño. Y el dato de diseño justamente solo se ocupa para sacar la sección transversal. Entonces por eso yo les comentaba aquí en esta fórmula. Nosotros para poder calcular la sección transversal en función de una masa-velocidad, siempre tengo que sustituir un gasto de operación, que es un gasto que lleva números, L1, L2, LS, sobre la masa-velocidad del diseño. Entonces justamente la masa-velocidad del diseño para este problema es de 1400. Entonces en el momento que yo voy a calcular la superficie, fíjense, dice G2 sobre G sobre S. Ah, caray, este G2 es un gasto que yo voy a sacar. ¿Y por qué voy a ocupar G2? Ah, pues tú vas a ocupar G2 porque estoy en un agotamiento. Ah, ok. Entonces se diseña respecto a lo más grande. Sí, efectivamente. ¿Y este G sobre S? Bueno, pues este G sobre S es este 1400. ¿Sale? Entonces, no se les vaya a olvidar. Para poder calcular la sección transversal en función de una masa-velocidad, necesitamos calcular un gasto del balance, algo que ya sabemos hacer. O sea, esto lo hemos hecho muchas veces. G1 masa, G2 masa, GS mol, G2 mol, y dividirlo ahora sobre mi dato de diseño. Es lo único que va a cambiar. Otro ejemplo. Se recomienda que la masa-velocidad de la fase líquida sea de 3500 kg hora metro cuadrado. Ok, fase líquida, L. Unidades másicas, L testada. No dice que sea en el domo, no dice que sea en la base. Por lo tanto, no le voy a poner ningún numerito. Sobre S. ¿Por qué sobre S? Porque aquí está el metro cuadrado. Este es mi dato de diseño. ¿Sale? Este de 3500. Entonces, para poder sacar la sección transversal, debo de calcular L2 másico. ¿Por qué L2 másico? Bueno, másico porque pues las unidades, ¿no? ¿Por qué 2? Pues porque estamos en un agotamiento. Entonces, este de 3500 es el que debe de ir en el denominador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta respecto a la masa-velocidad? Obviamente, si viene masa-velocidad, pues no hay mucho que pensar, ¿verdad? Masa-velocidad, hay que ocupar un gasto másico para sacar la superficie. Y ya, ¿no? Prácticamente. ¿Cómo sé si es G2 o L2? Ah, bueno, tú sabes que es G2 o es L2 porque es agotamiento o es absorción. Ajá. Ah, entonces en una absorción lo hago respecto a 1, claramente. Ok, seguimos. Ahora estamos en absorción. ¿Por qué pongo primero? O sea, esto de acá dicen, no, esto está muy aburrido, ¿por qué lo hace así? Bueno, no sé si lo digan así, ¿verdad? Pero yo me podría quejar, ¿no? ¿Por qué lo hace así, no? Bueno, yo lo hago así, precisamente primero con rueditas para que después ya podamos irnos a casos más complejos, ¿no? Bueno, ahora, estamos en absorción. Siempre hay que poner que es una absorción, es un agotamiento, porque si no, yo no puedo empezar a poner nomenclatura, ¿sale? Ok, masa velocidad de la fase gaseosa y vamos para acá. Ok, unidades kilogramo al metro cuadrado, fase gaseosa. Esto es G testado sobre S. Ok, como dice que es recomendado, no le pongo ningún número. Entonces, para calcular la superficie va a ser igual a un gasto masa
¿De acuerdo? Y este gasto masa lo voy a sacar de la operación. Y como es absorción, sería G1. Y este dato de 1400, que es este G sobre S, pues es el que va a estar en la parte de abajo. ¿De acuerdo? Bueno, este G, perdón, lo borro. Sería G sobre S. ¿Estamos de acuerdo? Borro esto de acá. Y nos vamos. Se recomienda que la masa velocidad de la fase líquida sea de 3500 kilogramos a metro cuadrado. Lo mismo, fase líquida testada por las unidades sobre S, y ese es mi dato de diseño porque dice que son datos recomendados. Ok, no lo puedo usar en el balance. Para sacar la superficie, como estamos en una absorción, yo debo calcular un gasto masa. El gasto masa que debo de calcular es L1 masa. Ajá. Y esto pues lo voy a pasar nada más dividiendo entre L sobre S. Y se acabó. ¿Sale? Entonces, quiero llegar a mi conclusión. Para calcular la sección transversal, solo debo de saber balance de materia, como lo que hemos estado viendo hasta el momento. Si ya lo domino, entonces ya puedo calcular L1 masa, G1 masa, G2 masa, L2 masa, puedo calcular los gastos volumétricos y no depende de nada nuevo. Solamente estamos haciendo la dirección hacia lo que es el diseño de la columna. Pero prácticamente son cosas que ya sabemos. Ahora sí, ya debemos de tener un criterio para seleccionar el gasto volumétrico. Porque si yo, por ejemplo, aquí pongo G2, pues ya reprobé. Y ya reprobé porque no sé cuál es el que se tiene que ocupar. Pero ustedes justamente deben de tratar de, sobre todo, asociar y usar el sentido común. Siempre el sentido común les va a ayudar. Y no solo aquí, sino en la vida real, ¿no? ¿La vida real no es esto que estamos viendo? No, es un ejercicio de la escuela. Ok, seguimos. Si la velocidad másica está referida al inerte, pues no me importa, ¿no? Porque muchos pueden decir aquí. Se recomienda la velocidad del inerte gaseoso. Ah, caray. Inerte gaseoso. GS testado. Y esto de acá sobre S. Efectivamente. Y si calculo la sección transversal, yo sé que abajo va GS sobre S. ¿Estamos de acuerdo? A fuerzas. Y yo tengo que sacar un gasto del balance. Oye, pero ¿qué gasto voy a sacar? No me está diciendo que es absorción o agotamiento. Bueno, pues no me importa qué operación sea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este de acá, si es absorción o si es agotamiento, si la masa, velocidad me la dan respecto al inerte, esto de acá siempre va a ser GS. Esta absorción y agotamiento no me importa, porque no hay GS1 ni hay GS2, porque justamente el inerte está en función de todo. ¿Estamos de acuerdo? Y si es el líquido, pues tampoco me importa. Entonces, si se fijan aquí, lo mejor que podría pasar es que les dieran siempre del inerte, ¿no? Pero bueno. ¿Hay alguna pregunta en este momento? ¿Alguna cuestión referido a esto? Si no, quién sabe. Ok. Ahora, yo me voy a ir. Voy a ponerles aquí a continuación. Nos falta una parte de la sección transversal. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase y ya lo vamos a aplicar respecto a un problema también. Me gustaría un poquito más. Porque viene lo que son más que nada interpretación de datos máximos y mínimos. Pero esto ya viene respecto a una cuestión. ¿Sale? Entonces voy a poner el documento de Word de donde he estado sacando los valores. Y para que ustedes lo vean, ¿no? Vámonos a la ventana de este lado y vamos al problema 1.14. Ok. ¿Ya lo estamos viendo? Creo que sí, ¿verdad? Ok. Pongan mucha atención. Nosotros ya hicimos partes, ya hicimos pedazos de problemas, nada más quedándonos en el balance, en las gráficas y demás, de estos que tenemos acá. Ahora solamente nos falta como completarlos. Por ejemplo, hicimos el 1A, si mal no recuerdo. Creo que sí. Y si no, pues lo revisamos, ¿no? Por ejemplo, dice aquí: se requiere separar el 90% presente en una mezcla cloro-hidrógeno utilizando metanol puro
que se alimenta a razón de 17.000, bla, bla, bla. Eso fue lo primero que hicimos. Se sabe que la salida de la columna hay 9.94 kmol de HCl, bla, bla, bla. Ok, por ejemplo aquí voy a subrayar lo que no hemos visto todavía. Esto de acá no lo hemos visto, que es la parte del coeficiente. Ok, luego, aquí tenemos lo que acabamos de ver, que lo ponemos en negrito. Dice, se recomienda que la velocidad lineal del metanol sea igual a 0.5788 metro minuto. ¿Sale? Ok. Entonces, necesito que lo vean aquí, esto de acá, y que me qué dato es ese. Pero les voy a dar unas pistas, ¿verdad? Voy a subrayar esto de acá, para que no la vayan a regar. Vamos a ponerle aquí HCl. Voy a ponerle aquí clorohidrógeno. Este ya lo hicimos. Metanol. Ok. Necesito que ustedes me digan esto de acá. ¿Qué velocidad es? ¿BL1, BL2, BG1, BG2? ¿Qué es? Y hay que analizarlo. Ahí analícenlo en la pantalla. Es lo importante al final del día o la diferencia que hay entre una clase en vivo y una clase grabada, ¿no? Que podemos aprovechar esto. Se requiere separar el 90% del ácido clorhídrico. Entonces mi componente es el ácido clorhídrico. Dice que el ácido clorhídrico originalmente estaba en una mezcla cloro-hidrógeno. Entonces el ácido clorhídrico estaba en un gas. Entonces es una absorción. Y dice que yo lo voy a separar con metanol. Y por lo tanto el metanol pues es el componente LS, ¿no? Ok. Este de acá, vemos las unidades, son metro minuto. Sale pues. ¿Quién es el valiente que me dice qué velocidad es esa? BG1, BG2, BL1, BL2, ninguna de las anteriores. ¿Quién me dice? Obviamente es una V, ¿no? Ciertamente es una V por las unidades, metro minuto. ¿De acuerdo? Pero, ¿cuál es la nomenclatura que tendremos que utilizar aquí? Y obviamente depende de que yo ponga mi sistema. ¿Quién es A? ¿Quién es LS? ¿Quién es GS? Ajá, de eso depende al final del día. A ver, ¿quién me dice? Un punto extra, quien me lo diga. No, no es cierto. No hay puntaje. Todos tienen 10. A ver, ¿qué será? BL1, BL2, BG1, BG2. ¿Qué será? ¿Qué será? Obviamente es una velocidad recomendada, ¿no? BLS, 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 BLS. Efectivamente, muy bien, muy bien. Es una BLS. ¿Por qué BLS? Pues porque está diciendo que es del metanol. Ajá. Es del metanol y el metanol es el componente LS. Y justamente este problema, muchos en este problema reprueban o lo tienen mal por una cuestión bien... Imagínense, todo lo tienen mal por una cuestión bien sencilla que es la velocidad lineal. Porque muchos en este problema ponen BL1. ¿Y por qué BL1? Porque dicen que es una absorción. Sí, es una absorción, yo no estoy diciendo que no. Pero no dice que sea la velocidad de la fase líquida. Entonces, por ejemplo, aquí calculan la sección transversal con LB1. Y eso es un error. Porque la sección transversal se tiene que calcular con LBS. ¿Estamos de acuerdo? Bien, voy a bajar a otro. Este igual, ¿no? Se los voy a pasar también estos. ¿Qué los hicimos? Pero, ¿qué otro hicimos? Por ejemplo, aquí, el 2A. Este no lo hicimos, pero quiero que lo vean. Dice, en cierto proceso se requiere recuperar el 97% del SO2 contenido en el aire utilizando agua sin SO2. Ok, entonces dice, aquí lo voy a subrayar. El gas a procesar anda con una concentración. Se sabe que el agua con exceso del 30%, el equilibrio. Y aquí vemos, ¿no? La velocidad superficial del líquido a la salida es de 0.27 metro minuto. Ok, entonces por ejemplo aquí, otra vez. Tenemos una velocidad y por unidades vemos que es metro minuto. ¿Sale? Y aquí ya me están ayudando bastante porque ya me están diciendo en dónde es.
¿Cuál es la magnitud que me están dando en este problema? BL ¿qué? BLS otra vez. Es un dato recomendado. No, ya me están diciendo dónde es, ¿no? Es la gran ventaja. Entonces, como ya me están diciendo dónde es, pues ya nada más hay que acordarnos por dónde sale el líquido. ¿Por dónde sale el líquido? Entonces, ¿qué es? Los leo. Pues BL1, ¿no? Y bueno, y más allá de que sea BL1, ¿qué es lo importante de aquí? Lo importante de que sea BL1 es que es para sacar la superficie. Y entonces, por ejemplo, si se fijan en ese problema, ahí dice en el segundo renglón, la columna tiene un diámetro de 1.2 metros. ¿Ya se fijaron? Aquí. La columna tiene un diámetro de 1.2 metros. Entonces quiere decir que para este problema ya me están dando el diámetro. Y con el diámetro puedo calcular la superficie. Y como puedo calcular la superficie, lo voy a poner acá. Entonces tengo la superficie, tengo la sección transversal. Y también tengo la velocidad, que sería BL1. Entonces, tengo los dos datos. Quiere decir que en este problema no puedo calcular la sección transversal así. Ya se calcula con el diámetro. Pero ¿qué es lo que puedo calcular si ya tengo los dos datos? De tanto la superficie como la de la velocidad. ¿Qué se puede calcular ahí, por ejemplo? Pues lo que se puede calcular es el gasto volumétrico. Exactamente. Y si se fijan en este problema, si lo leen detenidamente, no hay gastos. No hay ni un solo gasto. Y muchos ahí se traban porque no hay gastos. Pero si ustedes ya saben esto, entonces dicen, si tengo la sección transversal, si tengo la velocidad, puedo calcular el gasto volumétrico en uno. ¿De acuerdo? Y eso es lo importante. O sea, al final del día empezar a relacionar que son conocimientos que yo sé que ustedes ya tienen, pero los tienen que empezar a recordar. Y bueno, por ejemplo, creo que este no lo hemos hecho. Ese sí lo hicimos, por ejemplo. Bueno, aquí ya viene otra cosa. Velocidad de inundación. Ya luego lo veremos. Pero bueno. Entonces, pues este es un poquito de la parte de cómo se calculan las secciones transversales y demás. Estoy buscando otro más, nada más para que nos vayamos ya aquí con este, ¿no? Por ejemplo, se recomienda que la masa velocidad de la mezcla gaseosa sin óxido de etileno sea menor o igual. Bueno, esto ya lo vemos mejor ya con un problema porque no quiero que se me vayan a confundir. Pero bueno, lo importante aquí es al final del día la aplicación que nosotros le vamos a dar a esto. ¿De acuerdo? Entonces, traten de repasar esto que vimos el día de hoy porque es muy muy importante. Porque la mayor parte del tiempo lo que los hace tener un diseño erróneo son los criterios de diseño. Todavía me falta ver lo de los máximos y mínimos. Bueno, condiciones máximas, condiciones mínimas. Pero ya si ustedes empiezan a manejar esto, ustedes ya pueden avanzar libremente. ¿Sale? Bueno, esto es aquí. Voy a dejar la clase. Bueno, voy a dejar de grabar